Bien, vamos a Lucas capítulo 24. Versículos 1 al 12. Dice así la palabra de Dios, lo tienen. Lucas es uno de los que nos hablan de la resurrección, igual que Mateo, que Marcos y que Juan. Cada uno desde un ángulo distinto, pero siempre enfocados en una tumba que ha quedado vacía. Dice así Lucas 24, versículos 1 en adelante. El primer día de la semana, acuérdese que es el domingo, muy temprano ya, había terminado el día sábado, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Los otros evangelios dicen, al menos Marcos y Mateo, que había un solo varón. Eso no es contradicción, es una forma de mirar. El Espíritu los guió. Versículo 5. Y como tuvieron temor, claro que los tres evangelistas dicen lo mismo, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Aquí tenemos a las mujeres como las primeras mensajeras. Mas a ellos les parecía locura lo que nos decía Marcos hoy. Las palabras de ella les parecían locura a los apóstoles y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Ahí Juan es un poquito más extenso, más claro. Y cuando miró dentro del sepulcro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Luego sigue el camino de Emaús, y el camino de Emaús es un lamento. Es la predicación de dos hombres que no creían lo que predicaban. Siempre digo, es la predicación de dos incrédulos, porque todo lo que estaban predicando era cierto, pero ellos no lo creyeron. O sea, iban predicando lo que no creían, hasta que el Señor, sentado con ellos a la mesa, parte el pan y dice la Biblia, le fueron abiertos sus ojos y ahí se dieron cuenta que era el Señor y ya salieron corriendo con gozo porque el Señor había resucitado. Muy bien, la semana de Pascuas, llamada también Semana Santa, normalmente la hemos conocido como Semana Santa. Yo recuerdo a Mario Mulki, me decía siempre, bueno, vamos a tener unas conferencias de Pascuas. Y según como usted la llame, es muy abarcativo. Una vez hace una gran diferencia entre el nacimiento de Cristo, obviamente, primero tuvo que nacer, la vida que llevó el Señor Jesucristo, luego tenemos la muerte del Señor Jesucristo, luego tenemos lo que hemos escuchado hoy tan importante como es la resurrección del Señor, luego estaba profetizado que Él iba a ascender al cielo en gloria y que se iba a volver a sentar a la derecha, a la diestra del Padre. Tremendamente importante. Pero tenemos el quinto evento que estamos esperando, que es la segunda venida de Cristo en gloria. Por eso lo que leyó Marcos y lo que Misael nos leía en el capítulo 15, comienza con lo que Dios le había revelado a Pablo y termina con la segunda venida de Cristo, primero arrebatando a los suyos, luego habla que todo el poder le va a ser dado al Padre y termina diciendo, así que hermanos míos, estad firmes, siempre en el Señor, constantes en Él, sabiendo que el trabajo para el Señor o en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque predicamos a un Cristo que vino y murió, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día también conforme a las Escrituras. Entonces uno no sabe a veces decir, bueno, cuando hablo de Cristo, ¿de qué debo hablar?
Bueno, habla de Cristo. Y hablar de Cristo es hablar de antes de que Él se encarne, de su encarnación, de su nacimiento, de sus palabras, de sus obras, de su tremendo poder que tenía al resucitar a los muertos, al sanar a los paralíticos, las palabras de gracia que salían de su boca. Cristo, no hay otro igual. Un ateo dijo en una oportunidad muy famoso, hay que tener un Jesús para poder hablar de Jesús. Como diciendo, si usted no tiene a alguien que vivió y no hizo las cosas que Jesús hizo, sería imposible hablarlas de tal manera. O sea que los evangelistas están contando algo que si no hubiese sucedido, ni la mente más brillante que hubiese estado en esta tierra, ni Shakespeare, ni ningún otro historiador o escritor lo hubiesen podido hacer con tanta exactitud. Estos hombres que fueron aquellos que llenaron el mundo con la palabra del Evangelio. Y dice la Biblia una y otra vez en el libro de los Hechos, luego de la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo a la gloria, que les dejó encargado el mensaje del Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Dice la Biblia que con gran poder, convicción, ellos daban testimonio de la resurrección de Cristo. Por eso usted va a encontrar en el libro de los Hechos mayormente el mensaje de la resurrección que el mensaje de la cruz. Ahora, no se pueden separar, porque si Cristo no murió, tampoco hubiese resucitado. Y si hubiese muerto y no hubiese resucitado, ya lo escuchamos en la primera reunión, tanto los que estamos aquí como los que nos están siguiendo por el canal, sería algo vano, hueco, inservible, y estaríamos acá como los más dignos de lástima de todos los hombres, los mentirosos número uno que estamos predicando de alguien que resucitó, sin embargo, nunca lo ha hecho. Yo quisiera hablar rápidamente, esquivando un poquitito, no puedo esquivar el tema de Marcos, me voy a sobreponer. ¿Dónde andas, Marcos? Levantame la mano, ya está, vamos. Muy lindo el tema de Marcos. El Señor lo guió y nos habló con fuerza, nos habló en el Espíritu y nos habló bíblicamente a nuestros corazones. Y vamos a seguir por allí. Pero me encanta ir a la tumba. Me gusta este pasaje. Porque a veces se busca mal. Y la gente a veces vive buscando mal. Y lo primero que uno va a visitar, si hace un viaje turístico, son tumbas, mausoleos, lugares recorridos por aquellas personas famosas que han estado viviendo o que han tenido alguna trascendencia en la vida. Los faraones, no hace falta que le digan a ustedes, miren, allá está usted cuando llega a Egipto, yo no fui, pero usted cuando lo ve, yo lo veo por la tele, ¿no? Como algunos dicen que el Mundial lo van a ver por televisión, que no se clasifican. Bueno, así pasa con uno que nunca fue, yo no conozco Europa, pero las pirámides se ven de lejos y están diciendo, acá están los huesos del rey primero, segundo, Ramsés, Tutankamón, 20 años, el faraón más joven de la historia. En el año 1920 fue descubierta su tumba allí debajo de una de las pirámides. Ahí están, mausoleos tremendos, monolitos, monumentos, grandilocuentes tumbas. Ahora todo ha cambiado, pero usted puede ver en el cementerio San Jerónimo, donde el Andrés grabó esos minutos tan lindos, usted puede ver los mausoleos. Yo recuerdo que trabajaba enfrente de un cementerio y a la hora de comer con otro muchacho entrábamos al cementerio de San Martín e íbamos a ver las tumbas y a ver las fotos borrosas, ya marrones. En esa época había poco color todavía, yo ya tengo mis años, y estaba la fecha de nacimiento y la fecha de muerte, y como decía Marcos, usted veía que habían vivido 90 años, 80, 70, 50, 40, 13, 2, 1 año. La muerte no hace diferencia ni de estamentos en la sociedad, ni tampoco de color ni de edad. Mulki, el famoso predicador, se convirtió, luego de escuchar que en su pueblo que se tocaban las campanadas conforme a la persona que había fallecido allí en los Estados Unidos, escuchaba 70, 80, 90, 50, 40, 30, 20 y un día escuchó 14 campanadas. Y Moody estaba yendo, dije Mulki, perdón, sí, tengo memoria retroactiva, hablé de Mulki. Moody estaba yendo a la escuelita dominical ya y le tenía terror a la muerte, pero pensaba que tenía tiempo para aceptar a Cristo. Pero una mañana escuchó 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14 campanadas.
Y se dio cuenta que había fallecido un jovencito, un adolescente de 14 años, y ahí Moody entonces volvió a la escuela dominical. Y en la clase siguiente aceptó a Cristo como su Salvador e impulsó la escuela dominical como ninguno. Y fue uno de los hombres que le predicó a más personas mano a mano. Fue un tremendo evangelista del siglo XIX. Ni que hablar de Spurgeon allí en Inglaterra, pero uno en Inglaterra y el otro en los Estados Unidos fueron pilares de la predicación del Cristo que murió, pero también había resucitado por todos nosotros. Y acá las mujeres se van a ungir a un cuerpo. La Biblia nos dice que José de Arimatea y Nicodemo habían comprado hierbas aromáticas, mirra para ungir el cuerpo de Jesús. Cristo había quedado envuelto en el sudario, que eran telas que se envolvían una y otra vez y se le ponían las hierbas aromáticas y la mirra y se hacía toda una pasta, como casi una momificación, obviamente que no la hacían el proceso de momificar. Pero habían gastado miles de dólares. No se olvide que José de Arimatea era rico. Y mucho de su dinero fue puesto para la sepultura de Cristo. Primero la tumba, que era de él. Luego él con Nicodemo le pidieron el cuerpo a Pilato y fueron, porque al otro día era de gran solemnidad, envolvieron el cuerpo de Cristo hasta que quedó allí tieso. Era imposible que ese cuerpo sea desenvuelto otra vez si se robaban el cuerpo y que todo quede tan prolijo como lo encontraron las mujeres, como lo encontró Pedro cuando llegó después de Juan a la tumba, según Juan capítulo 19, el 20, y quede todo tan ordenadito. Pero estas mujeres fueron a darle la honra a alguien que amaban, pero estaba muerto. Pero él les había dicho, miren, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Galilea, luego va a ir a Jerusalén y lo van a maltratar, lo van a escupir, va a ser entregado en manos de los escribas, de los fariseos, de los sacerdotes y lo van a matar. Pero al tercer día, dice, voy a resucitar. Ellos se acordaban de todo, menos lo que los ángeles tuvieron que decirle aquí. Por eso dice la Biblia que llegaron a ese lugar. Ahora el pensamiento de ellas era, ¿quién nos va a quitar esa piedra que es tan grande? No está acá, pero está en Marcos. Y dice la palabra de Dios que ellas pensaban, cuando iban con más hierbas aromáticas para seguir echándole al cuerpo de Cristo más perfume, incienso, mirra, honrando a la persona que más amaban, porque eso se hacía dándole honor y honra a la persona querida. Y el pensamiento de ellas era, porque estaban solas, no había hombres con ellas, ¿quién nos va a mover esta tremenda piedra, que era grande, dice Marcos, pero también muy pesada? Y encima tenía las bandas cruzadas, que era el sello de Roma, con un lacre donde el gobernador Pilato ponía y sellaba la piedra y nadie la podía quitar. El que quitaba la piedra o lo que la estaba frenando allí era digno de muerte, lo mataban. Ahora mire usted el miedo que tuvo Dios el Padre en resucitar al Hijo. Y el miedo que tuvo Cristo de salir de la tumba por el poder del Espíritu Santo y por su propio poder. Recién cantamos Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. La Trinidad actuó en la resurrección. Él dijo, nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Ahora usted lee los Evangelios y va a escuchar, en el libro de los Hechos, va a ver que a quien el Padre resucitó de los muertos, le dice Pedro a Cornelio, de lo cual nosotros fuimos hechos testigos. Y Pedro le predica a Cornelio todo el Evangelio, en poquitos versículos. Y nos dio a nosotros el ministerio de ser testigos. Somos testigos de su muerte, dice Pedro, y somos testigos también de su resurrección. Y Pablo le dice a los judíos que lo querían matar en una de sus defensas, ¿qué? ¿Acaso se juzga imposible que Dios resucite a los muertos? Claro, lo que decía Marcos es cierto, para el hombre es imposible. Pero Pablo, haciendo su defensa, le está diciendo a la gente de aquel tiempo, pero si nuestros padres creyeron en la resurrección. Yo estoy predicando conforme a la fe de nuestros padres, de los judíos, de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de toda la ascendencia que tenía Pablo y que tenían todos los judíos. Y a Abraham se le había prometido que él iba a morar un día en la tierra de Israel, y a Jacob también, a Isaac primero. Fueron hombres que recibieron la promesa. ¿Cuál era la promesa? Que iba a venir el Cristo, y luego que venga el Cristo,
Eso sí no lo entendían ellos en su tiempo. Iba a morir, iba a resucitar, iba a ascender a la gloria, luego va a volver y en el territorio de Israel, desde el mar de Galilea hasta Mesopotamia, todo será el territorio donde Cristo va a tener su reinado y la cabecera será Jerusalén. Ahora bien, cuando ellas llegaron, acá dice que la piedra ya estaba removida. Esto es un latiguillo, un dicho que todos lo dicen. Ahora, ¿por qué la piedra Dios la removió? Mateo dice que un ángel, hubo un gran terremoto. ¿Se acuerdan cuando Cristo murió? Las piedras se partieron y temblaban. Acá cuando Cristo resucitó, Mateo solo lo dice que bajó un ángel del cielo, hubo un gran terremoto y la piedra fue removida. Y en ese momento los soldados que estaban custodiando la tumba por orden de Pilato cayeron como muertos. Por eso no podían decir ninguna verdad porque quedaron allí desmayados. Lo que dijeron era mentira y por eso le dieron dinero a ellos para que den otra información que no era la correcta. Pero hubo un temblor. Dios quiso mostrar que el poder venía de adentro de la tumba y que el poder venía del cielo. Por eso Dios es el que resucita al Hijo y el Hijo es el que tiene poder para salir de la tumba. Y la palabra de Dios dice, resucitado con poder, dice Pablo, conforme a mi evangelio y por el Espíritu Santo de Dios también, que estuvo presente en la vida, en la muerte, en la resurrección, en la ascensión del Señor Jesucristo. Ahora el ángel, los dos varones están allí, según este pasaje, lo otro también es realidad y es verdad, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ahí está la losa donde estaba puesto el cuerpo de Jesucristo. Lo que más admiró a las mujeres que entraron, vieron, luego llega Juan en el Evangelio y dice que era más joven, se supone obviamente, y lo era que Pedro, y no se anima, tuvo miedo de entrar, pero viene Pedro corriendo detrás y entra. Y el asombro de ellos fue que los lienzos estaban prolijamente en el lugar. Y el sudario que había envuelto el rostro y la cabeza de Cristo, enrollados prolijamente en un lugar aparte. Ahora, ¿cómo hizo el Señor para desatarse y sacarse los kilos de mirra, toda esa pasta que lo envolvía? ¿Qué tiempo tuvo? Lo que pasa es que Él resucitó con un cuerpo glorificado. Entonces salió y quedó ahí solamente el envoltorio. Ese es lo que los convenció, lo que no se podía refutar. Y lo que era para la gente increíble, pero ¿cómo murió? No hubo velorio. ¿Cómo va a haber velorio si tenían que apurarse a sacar a los muertos porque el otro día era de gran solemnidad? Entonces no había velorio, había velorios judíos como el de Lázaro u otro que duraban 2, 3 días, porque los judíos creían que hasta el tercer día, el espíritu del muerto daba vueltas y vueltas alrededor y que podía volver al cuerpo. Por eso cuando muere Lázaro, Cristo, ¿cuánto esperó? 4. Lo resucita al 4º día, se quedó 2 días más para mostrar que Dios puede resucitar aún a aquellos que habían muerto hace 100, 200, 1000, 10.000 años, si hablamos de miles de años. O el día que Cristo murió, ¿cuántos resucitaron? Muchos, dice, de los que habían muerto, santos, resucitaron el día que Cristo murió. ¿Cuánto tenían de muertos? Algunos podían tener 100, 200, 300 años, no lo sabemos, y se aparecieron a la ciudad. Porque Dios es Dios y para Dios no cuenta el tiempo. Dios respeta el tiempo cuando Él pone los días. Pero cuando el hombre no sabe de los días ni la fecha, nada, Dios hace lo que quiere porque es Dios. ¿Y quién le dirá qué haces? Dice la Biblia. Por eso es Dios. Y las mujeres entran y ven ahí la tumba vacía. Y ahí viene la conmoción en ellas. Porque iban a ungir un cadáver y se encuentran solamente con los lienzos. Iban a ver al maestro que habían amado durante 3 años y medio aproximadamente y de repente no está. Ahora, ¿cuál era la fe de ellas? Muy pobre. ¿Cuál era la fe de los discípulos? Más pobre aún. Porque ellas por lo menos vieron, hacen la distancia, se van hacia Galilea, encuentran a los discípulos, encuentran a Pedro, que Cristo quería encontrarse con él por la negación, y cuando le dicen, dice la palabra de Dios, que no le creyeron primero. Luego cuando va Pedro y Juan, ahora viene Pedro y cuenta a los discípulos y ahí entonces todos comenzaron a creer. Es como que el velo comenzó a caerse
como aquel ciego que Cristo le lavó los ojos en el estanque de Siloé, porque le puso barro y luego le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé. O el otro que el Señor lo fue sanando, porque Cristo sanaba de una, pero lo tocó una vez y le dijo, ¿qué ves? Y veo, Señor, que los hombres parecen árboles que se mueven, lo que está demostrando que este hombre tenía vista antes, no era de nacimiento. El del capítulo 9 de Juan sí, pero es como que Cristo le va sacando la ceguedad de a poco. Por eso ellos fueron conociendo al Señor, si bien fueron convertidos, pero en su grandeza, en su santidad, en su gloria y en su omnipotencia fue increciendo. ¿O no le preguntaron en la barca, ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? Pero el mensaje de los ángeles es, ¿por qué vienen aquí a buscar mujeres entre los muertos al que vive? Era algo ilógico, pero como decía Marcos también tenía su lógica. Pero el tema era que ellas no se habían acordado de las palabras del Señor Jesucristo, que iba a resucitar. Por eso les había dicho todo lo que iba a sufrir, pero que también iba a resucitar. Y es muy difícil aceptar lo que Dios puede hacer, porque lo queremos poner en nuestra capacidad, en nuestra mente finita, en la perspectiva de lo que es la vida del hombre, como se dijo hoy, que nace, se desarrolla, vive y muere. O sea que esto iba contra toda la lógica humana. Ahora, ¿Dios había resucitado muertos en el Antiguo Testamento? Sí, claro que lo había hecho. ¿O no lo había hecho Elías y no lo había hecho Eliseo? Sí. Y Cristo no había resucitado delante de permítame la expresión, de las propias narices de Pedro, Jacobo y Juan a la hija de Lázaro, que terminaba de morir, calentita aún, una niña, 12 años. No molestes más al maestro, acaba de morir. Y la resucitó. ¿O no iban ellos en la caravana, Pedro, Jacobo, Juan y los otros apóstoles y multitud de discípulos entrando a la ciudad de Naín? Y mientras ellos entraban a la ciudad salía otra compañía de gente llorando. De este lado venía la vida y de allá venía la muerte. Cristo, que es la vida, ve venir el cortejo fúnebre con un cajón y un muchacho joven, 18, 19, 20, 21 años, que era el único sustento de su madre. Y Pedro, Jacobo, Juan y los discípulos y las mujeres que fueron a ungirle al Señor al sepulcro habían estado presentes allí y habían visto cómo él le dijo a la mujer, primero él la consuela a la madre. Mujer, no llores, cree solamente. Y va y toca el féretro. Usted sabe que un nazareo, la Biblia no dice nada que Cristo era nazareo, pero los judíos se cuidaban mucho de tocar los muertos. A Lázaro lo llamó de lejos, a la niña la tomó de la mano y la levantó. Y a este le tocó el féretro. Cristo no se contamina, hermanos. Él es... Yo soy el camino, la resurrección y la vida. Y ahí lo saca del cajón y este chico despertó, porque nada es imposible para Dios, y se lo entregó a su madre para que le siga dando el sustento a esta pobre viuda. Hermanos, cuando las viudas quedaban viudas, valga la redundancia y la expresión, en Jerusalén quedaban viudas esperando de la misericordia y de la limosna de alguna persona que se compadezca de ellas. No había jubilación, no había pensión, no había nada, no había planes sociales. Y Cristo, conmovido por la muerte, siempre actúa y llega allí. Y no habían estado también frente a la tumba de Lázaro 4 días. Señor, hiede ya, qué olor. Por eso iban y le metían más perfume. Por eso las mujeres iban con más mirra, incienso, aloes, todo para que el cuerpo de Cristo tarde más en descomponerse. Pero David había dicho en el Salmo 16, no permitirás que tu santo vea ¿qué? Corrupción. Y no la vio. David sí. Y dice Pedro en el capítulo 2 de Hechos, he aquí David murió y su sepulcro está entre nosotros, pero el sepulcro de Cristo está vacío. Por eso la tumba de Cristo es famosa por lo que no contiene. Uno puede ir a la tumba de Mahoma, puede ir allá y ver un montón de tumbas. Aquí descansan los restos. A mí me gustaba en Entre Ríos entrar en la Basílica de Concepción del Uruguay y ver el cajón de Urquiza. Y mirarlo y decir, pero si murió como todos. Y ahí están sus huesos. Y hemos ido a la catedral en Buenos Aires y ahí está el cajón que tiene los huesos de San Martín. Y va a la Recoleta y va a ver la tumba de Belgrano.
Mariano Moreno no se lo morfaron las ballenas, no, lo tiraron en un barco. Pero usted siempre va a encontrar tumbas que dice, aquí descansa, y vayan a la tumba de Cristo. ¿Quién fueron a Jerusalén? De acá Marras, Pablo Alián, Rolo, ¿quién más? Vos también, Titina, estuviste. ¿Y qué dice en la tumba de Cristo? Muy bien, no está aquí. Pero ¿por qué van a buscar entre los muertos al que vive? Y el mensaje del Evangelio que queremos predicar en esta noche, en pocos minutos más, que estamos predicando, es que era imposible, dice la palabra de Dios, que la muerte lo retenga al Señor Jesucristo. ¿Cómo puede ser que la muerte pueda abrazar al que dijo, yo soy la vida? 36 veces el Evangelio de Juan usa la palabra vida. Y son otro tanto, como 20 veces más, la primera carta de Juan. Cristo ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Pero si Cristo hubiese sido solamente un líder religioso, un político famoso, y hubiese quedado en la tumba, como escuchamos hoy, hubiese sido el más grande de los mentirosos, porque había venido desde un principio a decir que había sido enviado del cielo para predicar y buscar y salvar lo que se había perdido. ¿A quién puede salvar un muerto? ¿Qué mano puede extender aquel que ya no está? ¿A quién puede levantar aquel que no pudo ser levantado? ¿A quién puede salvar el que no pudo ser salvado? ¿A quién puede guiar aquel que quedó en las tinieblas más lúgubres que puede conocer la humanidad, que son las tinieblas de la muerte? Luego vendrá el infierno, que la Biblia lo llama también las tinieblas de afuera, dijo Cristo, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuál es la evidencia de que Cristo está vivo? El testimonio de los apóstoles. Con gran poder daban testimonio de la resurrección, y no fue una mentira inventada, fue una verdad que ellos la habían comprobado. Y luego se le apareció Cristo, y uno dice, ¿por qué se le apareció solo a los inconversos? A mí eso me tenía mal un tiempo, hasta que leí algo que dijo Cristo en el Evangelio de Juan, que tantas veces lo leemos, hermanos y hermanas, y usted se va a dar cuenta, o amigos que nos visitan esta noche. Él les dijo que iba a morir, iba a resucitar, iba a volver y se iba a manifestar, no al mundo, sino solo a los creyentes. Y se manifestó solo a los creyentes, apareciéndose a Jacobo, el hermano del Señor, apareciéndose también a Juan, a todos los apóstoles a la vez, como a 500 hermanos a la vez. Y Pablo dice, y al último de todos, como un abortivo, un nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Ellos lo vieron, pero no solamente que lo vieron, sino que estuvieron en la mesa y comieron pan con ellos. Cristo comió pan con ellos. Pedro dice, hemos comido con él y hemos bebido, hemos comido pan. ¿Cómo no vamos a predicar? ¿Cómo no vamos a dar testimonio con poder? Y excepto Juan, todos murieron por la causa de Cristo. Uno puede vivir, dice Adrián Roger, ayer lo escuché, uno puede vivir por una mentira, pero es muy difícil morir por una mentira. Por eso enfrentaron el patíbulo, las lanzas, la espada, las piras de fuego, las fieras. Fueron aserrados, maltratados, estirados, destrozados sus cuerpos. A Pedro lo crucificaron cabeza abajo, está la cruz de San Andrés, el otro apóstol que murió. Todos murieron por la causa de Cristo. Y lo hermoso del Evangelio es que Cristo vive. Y el testimonio viviente, valga la redundancia, tenemos que nombrar mucho la vida. Hoy es un tema de muerte, vida, vida, muerte, muerte, vida. Ahí vamos y venimos, porque el que murió resucitó. El que gustó los dolores de la muerte fue suelto por ella, porque era imposible que lo retenga. Y ahora podemos ver la vida de Cristo acá en esta noche. ¿Dónde? En la vida de cada uno de nosotros. La iglesia es un organismo viviente, lleno de poder, lleno de dones, lleno de las manifestaciones de Cristo, que dejó la tumba, dice la Biblia, y subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo y repartió dones a la iglesia, a los hombres, a las mujeres, y dio apóstoles primero, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y dones espectaculares en el primer siglo, y la gente no sabía qué había pasado, y Pedro y Juan le dicen, ustedes nos miran a nosotros. ¿Qué creen, que por nuestro poder fue hecho esto? No. Jesús Nazareno, a quien ustedes crucificaron, Dios le levantó de los muertos, y este hombre que era cojo, paralítico de nacimiento, por el poder de Él, que está vivo, le ha dado a este hombre completa sanidad. Y ahí se convirtieron
más personas. Y el primer día que Pedro predicó se convirtieron 3.000 y luego 5.000. Y miren, al poco tiempo eran más de 20.000 hermanos. Porque la resurrección de Cristo, aquel que dijo soy el camino, vuelvo a repetir, la verdad y la vida, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, se manifestaba en aquellos que estaban muertos en sus pecados. Y la gente iba dejando atrás su vieja vida y algunos dejaron sus pecados groseros. Había una mujer de la vida que Cristo le echó afuera 7 demonios y era su discípula, María Magdalena. Y había otras mujeres y hombres que dejaron vicios tremendos como el alcohol, otras dejaron la prostitución, otros dejaron el robo. Uno había dicho, Señor, si he defraudado, lo devuelvo cuadruplicado. El fraude, un tremendo pecado, defraudar a una persona en todo sentido, moralmente, económicamente. Por eso Cristo no le falla a nadie. Iban quedando atrás, si uno pudiese poner una película, ahí lo va a ver a Zaqueo devolviendo el dinero, como dijimos hoy, a Mateo. Uno lo puede ver a Pablo dejando la espada con la cual perseguía a los creyentes para tomar la Biblia, los manuscritos y salir a predicar el Evangelio. El poder de Cristo está en la iglesia. Y si la iglesia hoy no tiene poder, no es porque Cristo no lo pueda dar, es porque la iglesia no esté dispuesta a recibirla. Y al hablar de poder no hablo de que empiecen a temblar las paredes, lo cual Dios lo puede hacer, pero con una facilidad tremenda. Una vez y otra vez volveré, dice el Señor, y conmoveré no solamente el cielo, sino también la tierra. Dios todo lo puede mover, cambiar, alterar. Pero hemos visto el poder de Dios en vidas cambiadas, transformadas, aún pasando años viviendo en el pecado, enterrados en el fango de la incredulidad, de la inmoralidad, de la estafa, de la miseria humana, del vicio, del alcohol. Gente derramando lágrimas, angustiadas por la vida, separadas de Dios, separadas a veces de su familia, de su esposa, de sus hijos. Hay miseria moral y espiritual por donde usted vaya. Enfoque una cámara de televisión y ya va a ver la miseria. Y sin embargo, Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y el momento que podemos decir, con el cual vamos terminando el mensaje, ¿cuál es? ¿Dónde está la vida de Cristo? Está sentado a la diestra del Padre, pero está viviendo en cada corazón de aquellos que le recibieron. La Biblia dice, a los suyos vino, y los suyos primero no le recibieron. Mas nosotros y los primeros judíos y los gentiles, y a través de 2000 años, como hoy se dijo, la iglesia comenzó a marchar. Primeramente con un grupo de 12, más una multitud de discípulos, y luego fueron miles y pasaron a ser miles de miles, y hoy somos millones, pisando el planeta Tierra, que podemos decir, Cristo vive en mí. Aún el saludo que había en la Unión Soviética, hermanos, en los días de Pascua es Cristo ha resucitado. Si algo no le habían cambiado los comunistas, perdonen que nombro una palabra política, a los creyentes le dejaban decir Cristo ha resucitado y el otro le decía Cristo ha resucitado. Es el mensaje de las Pascuas. El Señor cuando habla de la Pascua, de su muerte, es que Él había pasado por alto el pecado de la gente. Ahí estaba en Israel el cordero que cada familia tenía que sacrificar. Qué noche tan triste para los egipcios. Dios le dice a Moisés, di a toda la familia de Israel que tomen un cordero y lo sacrifiquen, cada uno por su familia, conforme al comer de cada uno. Si son pocos, júntense en 2 familias, pero nadie se puede salir de la casa. Y van a pintar el dintel y los postes con la sangre. Porque esta noche pasará Jehová y herirá a todos los primogénitos. Y hay de aquellos que no tengan la sangre pintada. Es un mandamiento para Israel, no para los egipcios. Por eso murieron todos los primogénitos de los egipcios y no murió ningún primogénito de los judíos. Y la Pascua significa pasar por alto, pasar por arriba, pesach en hebreo, pasar por arriba. Y la destrucción de Dios que venía sobre Egipto pasó por arriba del pueblo que le honraba, que comenzaba a verle otra vez como el Dios de Israel, el Dios todopoderoso. Pero había un sacrificio, alguien había pagado por ellos. La sangre afuera mostraba que había muerto alguien en lugar de ellos. Una víctima inocente había pagado por el culpable. Y ahora que Cristo ha resucitado es porque primero había muerto. Y la sangre de Cristo que bañó el madero hasta caer la sangre y embeber la tierra, es aquella que hemos creído nosotros, que nos limpió de todos nuestros pecados.
El Evangelio es un mensaje poderoso de salvación y que nos dice que creamos al Evangelio y que es el Evangelio, Cristo murió en mi lugar. Y la sangre de Cristo está en tu corazón, hermano, y en mi corazón. Y cuando venga el día del Señor, cuando venga primero el arrebatamiento y el Señor nos lleve a su presencia, serán aquellos que seremos los que fuimos lavados con la sangre de Cristo, dice Pedro, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y los otros, y se quedarán para el juicio. El ángel destructor pasaba y hacía estragos. Donde estaba la sangre no podía pasar. Yo estoy seguro de mi salvación. La sangre de Cristo lavó mis pecados hace 50 años. Tengo miedos y a veces sí, como las mujeres. Alguna duda me viene, sí. ¿Me quisiera morir esta noche? No, quisiera disfrutar un poco más de la vida. Pero como se dijo hoy, decía Marcos, si nos toca morir, morimos con esperanza. Nos vamos con el Señor. La vida es linda, pero más hermosa es la eternidad. Daniel, cada vez que predica, a veces lo suele decir, nos falta la frutilla del postre. Es la segunda venida de Cristo para llevarnos al cielo. Vamos a orar, nos ponemos de pie. Estoy mirando la congregación. Seremos 170 más o menos hoy, puede ser. De todos los que estamos aquí, estamos todos seguros que el Pesach, la Pascua, el pasar por alto es para todos nosotros, o hay alguien que todavía no recibió a Cristo, que como el cordero que Moisés mandó a sacrificar y ponerlo en aquella puerta, es el que te está llamando. Cristo vino para buscarte. El Señor Jesucristo vino para extenderte la mano y sacarte de tu miseria moral y espiritual, para que puedas tomarlo y decirle, Señor, sálvame, para que puedas abrir tu corazón y decirle, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, tengo religión, pero nunca pensé en la muerte de Cristo a mi favor y en esta resurrección y que Él pronto va a venir a buscar a la iglesia y yo no tengo la seguridad, Señor. ¿Por qué no ora a Cristo y le dice en esta noche, Señor, basta de vivir esta vida, quiero conocer la vida verdadera, hoy te entrego mi corazón, dígale al Señor, me arrepiento de mis pecados. Y así como tú prometiste que todos los que le reciben a Cristo tienen vida eterna, hoy la vida eterna quiero que entre a mi corazón. Cristo golpea la puerta del corazón, llama por el mensaje de su palabra, que no es un mensaje de hombre, es el mensaje de la palabra de Dios, es el mensaje del Cristo vivo que te puede salvar en una noche como hoy. Alguien ha orado, alguien le pide perdón a Dios. Yo voy a terminar con una oración, pero si alguien quiere manifestar levantando su mano que ahora recibe a Cristo, que le dice al Señor, Señor, perdona mis pecados, sálvame de una vez y para siempre. ¿Hay alguien que Dios ha tocado su corazón? ¿Quiere expresarlo levantando la mano? No tenga vergüenza, nadie lo está mirando, Dios mira el corazón. Y si no, cuando termina la reunión puede hablar con la persona que le trajo, y a los que están viendo por el canal también, acepte la invitación de Dios, dígale, Señor, te recibo en el corazón. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos porque estamos aquí en la presencia del único Dios vivo y verdadero y de Jesucristo, aquel que gustó la muerte pero también experimentó la resurrección de entre los muertos por tu gran poder para dar salvación y vida eterna, justificación por fe a todos los que hemos creído en Él, porque Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero fue resucitado para nuestra justificación, para que tú nos mires, Señor, hoy como que nunca hubiésemos pecado en la vida. Gracias, Padre, porque somos un pueblo, una iglesia. Tú estás en medio de ella y te mueves, y somos el pueblo que tiene vida, que tiene esperanza, porque el Cristo vivo es aquel que ha llenado nuestros corazones para darnos también la esperanza viva, para estar un día en la eternidad con Él para siempre jamás. Gracias por cada parte de esta reunión
lo de las alabanzas de la cena, el mensaje, la alabanza de los niños, todo lo que te pudimos decir con los labios, y gracias por lo que tú nos has dicho a nosotros en esta tarde a través de tu palabra. Acompáñanos hasta nuestro hogar, llenos de agradecimiento y de gozo. Queremos volver como aquellas mujeres y aquellos discípulos que, llenos de gozo luego de la resurrección, volvieron a reunirse y luego también llenos de gozo predicaban el Evangelio de la resurrección de Jesucristo. Te alabamos, Padre eterno, Dios nuestro, Dios misericordioso, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.